Por esto es que no quiere López artículo 19, porque le dicen sus verdades. Leopoldo Maldonado, el director regional de artículo 19 para México y Centroamérica, tiene publicada el día de ayer, la publicó el 9, una columna en Sin embargo, que pues ya el título, ¿no? La distorsión, y luego entre comillas, mañaneras como concentración, clausura y desinformación. Y esto es lo que no le gusta a López, que se exhiban sus mentiras. Tal como consignamos en nuestro informe, Distorsión, el discurso contra la realidad, de artículo 19, durante 2020, confirmamos que el ejercicio de las conferencias de prensa matutinas de López configuró un ejercicio central de la estrategia gubernamental. Desde el principio, López centralizó en su figura la comunicación de la administración que encabeza. Desde la tribuna de las mañaneras, el presidente pontifica, juzga, moraliza, estigmatiza, informa en ocasiones y también desinforma sobre aspectos espinosos. Nuestro análisis del primer año de gobierno, Disonancia, Voces en Disputa, se enfocó en la concentración de información y el posicionamiento de agenda que la conferencia matutina significaba. También se abordó la estigmatización que se hace de cualquier voz crítica de esa tribuna, en particular de los periodistas a quienes el presidente calificó abiertamente de adversarios. Ello no cejó en 2020. Con el 2020 nos percatamos que adicionalmente representa un instrumento preocupante de desinformación. Los otros datos que el presidente dice tener, sobre todo en materia de derechos humanos, y que parecen no existir en los acervos documentales de las dependencias a su cargo. Cuando López emite una declaración que tiende a desdeñar problemas como la violencia contra las mujeres o que busca estigmatizar a víctimas de la violencia criminal y de Estado, solicitar evidencia documental que sostenga sus afirmaciones tiene como consecuencia entrar en un laberinto burocrático para obtener esos otros datos o para de plano corroborar que no existen. A la larga, el farragoso, técnico y complejo camino para obtener información por los canales institucionales es un excelente disuasivo para evitar ejercicios duraderos de verificación durante los dichos del jefe del Ejecutivo. Un ejemplo importante de este mecanismo se puede observar a partir de una frase repetida en diversas ocasiones a lo largo del año, donde López afirma que en México no se violan derechos humanos, en México no hay tortura, en México no hay masacres. Afirmaciones como esta, en voz del presidente, repetidas una y otra vez, forman parte de un tipo de negación de atrocidades cometidas por el Estado que tiene efectos concretos en el ejercicio de derechos, pues condiciona la búsqueda de la verdad y justicia para las víctimas y la sociedad. Tenemos 4 ejemplos claros, y a ver si los aplaudidores de López pueden decir que esto es falso. Ahí les van. CIMAC Noticias presentó una solicitud de información para conocer información básica sobre quién diseñó la campaña Cuenta hasta 10 contra la violencia doméstica y cuánto costó. Comunicación Social y Presidencia señalaron no contar con los datos y el INAI ordenó dar la información requerida. Finalmente, de acuerdo con CIMAC Noticias, ambas instituciones afirmaron haber realizado una búsqueda exhaustiva de la información y la declararon como inexistente. Hasta el día de hoy se desconoce quién diseñó la campaña dentro del gobierno y cuánto costó al erario. Esto apesta a corrupción, ¿no? En conferencia matutina, el segundo, el 15 de mayo de 2020, López afirmó: te voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres. El 90% de esas llamadas que te sirven a ti de base son falsas, está demostrado. Eso dijo, ¿se acuerdan? Por ese motivo, la organización X, Justicia para las Mujeres, realizó una solicitud de información dirigida a la Oficina de la Presidencia de la República
requiriendo la fuente de dicha información y cuáles son los criterios para determinar falsa o procedente una llamada. En su respuesta, Presidencia declaró la notoria incompetencia. Como consecuencia, se desconoce la base estadística bajo la cual López desestimó el 90% de las llamadas de auxilio por violencia doméstica, teniendo un impacto en el ejercicio de derechos de las propias víctimas. Tercero, la organización Elementa presentó una solicitud de información a la Oficina de la Presidencia de la República derivada de sus dichos en conferencia mañanera del 7 de enero de 2020, donde afirmó que quienes cometen delitos violentos por lo general lo hacen drogados y son, en su mayoría, jóvenes. La respuesta fue la misma. Presidencia de la República se declaró incompetente para proporcionar la información. 4. En conferencia de prensa matutina, el 26 de febrero de 2020, López afirmó que su gobierno estaba realizando un análisis de las causas de la inseguridad y la violencia que impactan a la sociedad mexicana. De acuerdo con su análisis, el consumo de drogas es una de las principales. En ese sentido, manifestó que 60% de las personas que han fallecido en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad están bajo los efectos de drogas es que está aquí mal redactado. Bueno, artículo 19 se dio a la tarea de realizar una solicitud de acceso a la información pública dirigida otra vez a la Oficina de la Presidencia de la República. Dicha entidad se declaró incompetente para brindar la información, pero el INAI le ordenó buscar la información. Hasta el día de hoy no ha sido encontrada y mucho menos provista. La tendencia a responder con una declaración de notoria incompetencia a las solicitudes de acceso a información pública pasó de 0 en 2019 a 389 en 2020 por parte de la Oficina de Presidencia. Es interesante observar que, por otro lado, las declaraciones de inexistencia de la información solicitada, tendencia identificada en nuestro informe 2019, disminuyeron a 0 en 2020. El cambio de argumento jurídico es evidente, pero la consecuencia es la misma. No hay sostén para muchos de los dichos de López que formula en sus conferencias matutinas. Esta estrategia para eludir el cumplimiento de su obligación denota que la información fuera de la voz del Ejecutivo está clausurada, pero también que el canal de comunicación está concentrado en su figura. Qué grave, ¿no? Si no lo dice el presidente, no existe. Si el presidente lo afirma, es un hecho. Y cuando le pides información, pues casi te remiten a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Pues el presidente. Ah, chido. La concentración en una sola fuente de desinformación pública, vulnera directamente el ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión cuando se clausuran otras vías internacional y constitucionalmente reconocidas para acceder a la información de los asuntos públicos. En este sentido, la Oficina de la Presidencia de la República y la Coordinación General de Comunicación Social han tenido prácticas sistemáticas de negación del acceso a información a través de la declaratoria de inexistencia y de no competencia, a pesar de que dichas solicitudes se requieren el soporte documental de dichos presentados en las conferencias matutinas. La cereza del pastel en la pretensión de concentrar y clausurar la información los atestiguamos este año con el amago de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y otros organismos autónomos. En particular, el 7 de enero de este año, López señaló que preparará una reforma administrativa para que el INAI pase a ser parte de la Secretaría de la Función Pública. Para justificarlo, se valió de varias falacias. Por ejemplo, lo oneroso del INAI, aunque la realidad es que solo representa 1 centavo de cada 100 pesos del presupuesto público.
según México Evalúa. También acusó al organismo de ser una entidad que promueve la opacidad, cuando en los hechos son las dependencias a cargo del propio presidente y otros sujetos obligados a proporcionar información las que, en primer término, la niegan u ocultan. Lo cierto es que el INAI, como organismo autónomo con facultades para ordenar a las dependencias federales la entrega de información, constituye un contrapeso frente a la opacidad que caracteriza al actual gobierno. Por eso no nos extraña que cuando el presidente señala con información manipulada y sesgada artículo 19 en su conferencia del 31 de marzo, ya es parte desafortunadamente de la estrategia de comunicación oficial basada en la desinformación, concentración y clausura de la información. Estas tendencias tienen repercusiones en la libertad de expresión, el derecho a la información y la pluralidad de mensajes e informaciones disponibles en el espacio cívico. Normalizarlo, ya no se diga aplaudirlo, que es lo que hacen los pejes, sería un craso error. Por esto no le gusta artículo 19 a López, porque le señalan pues todas sus burradas y sus mentiras, ¿no? Díganme en serio, ¿de dónde sacó ese dato que es de mucha vergüenza, ¿no? Los que llaman a las llamadas que llegan al número de emergencias, el 90% son falsas. Ya, ¿y las pruebas? No, pues no hay. ¿Quién lo dijo? El presidente. Y ya. Jodido asunto. Pero qué bueno que exista artículo 19. Qué bueno. Y que no dependa de él. Porque va a seguir existiendo, aunque no le guste. Saludos, compas.